Buen día, mi nombre es Lilia Ortega, abogada egresada de la Universidad de Yacambú, Extensión Araure, actualmente cursando una maestría de Gerencia y Finanzas de los Negocios en la misma casa de estudio. Yo les voy a hablar sobre un tema contenido en un mapa conceptual relacionado con lo que es la negociación. La negociación la podemos definir como un proceso donde dos o más partes tratan de reducir o determinar un conflicto entre ellos. Nos encontramos con algunas características básicas, como son que para llegar a una negociación deben existir dos o más personas involucradas, que las partes deben tener intereses diferentes, que al mismo tiempo comparten un mismo interés en llegar a un acuerdo, que debe existir un intercambio voluntario entre uno o más recursos y que las partes deben presentar demandas y propuestas. Existen elementos de negociación súper importantes como es el interés y la posición. La posición es la actitud que se tiene frente al tema a negociar y los intereses son todos aquellos que no vamos a dar a conocer a la otra parte. Son personales los intereses, son de una de las partes nada más. Segundo serían las opciones. Desde que se puede conocer o entender los intereses que tiene cada una de las partes, se generan varias opciones a beneficio mutuo. Las alternativas dependen de los criterios subjetivos y de las posibilidades de resolver el conflicto sin contar con la otra parte. Los criterios, luego de haber hablado en diferentes soluciones y de conocer cuál es el punto de vista de cada uno, debemos analizarlas para saber cuál es la mejor y la más justa para beneficio de ambas partes. En cuanto a la relación, debemos separar los problemas en las negociaciones de las relaciones personales para que esto no nos afecte al momento de cada negocio. Debemos cuidar esas relaciones. Lo que es los compromisos son los planteamientos que se hacen por parte de las partes y que debemos cumplirlas, ya sean verbales, ya sean escritas. Debemos cuidar que esas promesas se cumplan. En cuanto a la comunicación, es la manera en que se van a expresar, ya sea verbalmente, de manera gestual, porque eso influye mucho en el resultado de una negociación. En cuanto a los objetivos, nos encontramos con dos que son los principales, que el primero es llegar a un acuerdo en el contenido y el segundo, no romper la posibilidad de seguir negociando en otras circunstancias. En cuanto a los roles, es importante asignar a cada miembro del equipo de la negociación un papel a desempeñar dentro del mismo para que cada uno sepa cuál es el rol. Identificando los roles, este va a desempeñar cada uno a su fin y esto va a facilitar la comprensión entre ellos. Entre los más mencionados podemos nombrar el facilitador o el armonizador, que es el mismo, es el tipo de negociador tímido y cerrado que desconoce el mundo de la negociación, pero siempre tiene el presentimiento de que va a ser engañado. El analítico o el conservador es aquel que constantemente da vueltas a las diferentes propuestas que se efectúan, las analiza, las revisa, las ve desde otro punto de vista y no toma una decisión apresurada, cuidando un poco la negociación porque él debe cuidar cuáles van a ser sus intereses. El promotor o el agresivo es el tipo de negociador que siempre va a ser arrogante o altanero, va a estar siempre a la defensiva. Está el realizador o el cooperativo, es el tipo de negociador ideal, es la persona abierta, sincera, que sabe la importancia de la preparación y se toma su tiempo necesario para calificar cuáles son los objetivos y cuáles son los intereses del acuerdo. El retorcido del manipulador es el tipo de negociador más complejo, completamente complicado y difícil de llegar a un acuerdo con él. Tenemos unos tipos de negociaciones. Estos son fundamentales al momento porque nosotros, ante todo, nuestro primer paso es identificar cuál es el tipo de negociación y para eso debemos conocerlo. Tenemos la negociación inmediata, que busca llegar con rapidez. Se busca llegar con rapidez al acuerdo. No evalúa tanto, sino que una vez conocidas las partes, se trata de hacer sin tanto protocolo, por decirlo de esta manera. Tenemos la negociación progresiva. Crea una atmósfera de confianza antes de entrar propiamente al negocio. Como lo dice bien la palabra, es progresiva, va conociendo a las partes y de acuerdo a eso le va generando la confianza a la persona para poder negociar. La negociación competitiva busca el mayor beneficio para la parte involucrada. La colaborativa busca beneficio para ambas partes. Tenemos la de única ocasión, que se realiza con la parte en una sola oportunidad. No vamos a negociar dos veces por algún motivo. Puede que la persona sea conflictiva, que los beneficios no quedaron claros, los acuerdos no se cumplieron. Tenemos la negociación continua, que se interactúa con la persona con quien se espera volver a negociar en futuras ocasiones.
Existen varias técnicas o tácticas. Inicialmente debemos identificar cuál es el tipo de negociación que tenemos, definir objetivos y estrategias, escoger toda la información necesaria, porque si tenemos información corremos menos riesgos y sabemos cuáles van a ser nuestras fortalezas y cuidamos un poco las debilidades. Debemos establecer márgenes, valorar la capacidad y la fuerza, determinar los papeles de cada uno de los miembros para que ellos desempeñen los roles. Tenemos unas fases. Entre las fases debemos conocer cuáles son los objetivos y cuáles son las estrategias a seguir en la negociación. Así, puesto esto, sabemos cuáles son las fortalezas, las debilidades y se procede a llevar a cabo de la misma manera el proceso de la negociación, que consta de 5 fases. La primera, que es la fase de apertura, es donde se conocen las partes de la negociación. La fase de establecimiento o de planteamiento, de posicionamiento, es la fase donde se exponen los problemas y las pretensiones. En esta fase vamos a conocer qué es lo que pretendemos dentro de esa negociación, cuáles van a ser los objetivos, cuáles van a ser los beneficios que nosotros deseamos tener. La fase de generación de opciones. En esta fase cada una de las partes ofrece argumentos, propuestas alternativas y réplicas. Esta parte es muy importante porque debemos saber cuáles van a ser las consecuencias que podemos tener si actuamos de mala manera, qué alternativas podemos tener para salir de algún inconveniente, de qué argumentos nos vamos a basar. Tenemos también la fase de creación de acuerdos. Esta es la fase donde vamos a progresar la secuencia de cada uno de los acuerdos que se llevaron para buscar una acción más satisfactoria y poder obtener los beneficios que necesitamos. Y la última fase, que es la de seguimiento de acuerdo. Dice que en esta fase se llevará el seguimiento de los acuerdos establecidos y se sacarán las oportunas conclusiones. En esta fase nosotros debemos conseguir el beneficio final o ya sea de acuerdo a lo que nosotros establecimos inicialmente o si esto nos llevó a unas conclusiones diferentes. Con eso me despido, espero que haya sido de agrado y hasta una nueva oportunidad. Gracias.